Te damos la bienvenida una vez más a tu canal Historia y Geografía Fácil. En esta ocasión vamos a tratar lo que es el comienzo del imperialismo moderno y la expansión del colonialismo en el mundo. La verdad que son temas bastante interesantes y esperemos que sean de tu agrado. ¿Qué es el imperialismo y cuáles son sus objetivos? Lo primero que tenemos que entender es que el imperialismo se puede entender como la doctrina que sostiene el dominio de unas naciones sobre otras. Existen imperialismos desde tiempos inmemorables, desde los tiempos de la civilización egipcia, de las civilizaciones de los acadios en Mesopotamia, etcétera. Pero hoy día la tendencia a actuar, a limitar como imperialismo, sería el proceso de expansión económica que tuvo lugar en Europa a mediados del siglo XIX, sobre todo a partir del año 1870. A partir de finales del siglo XIX, el imperialismo se caracterizó sobre todo por la dominación económica impuesta por las potencias europeas, como fueron España, Inglaterra, Francia, Holanda, sobre todo a naciones de otros continentes que ellos consideraban naciones inferiores. El imperialismo también tuvo una estrecha relación con el ámbito religioso. Los países con estándares religiosos, como podemos citar, por ejemplo, España, la España del siglo XV, especialmente a partir del año 1492, cuando expandieron su influencia en casi la totalidad del continente americano, los cuales ellos denominaron el Nuevo Mundo, para así propagar su religión, el catolicismo. Es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo que se considera divino o sagrado. Características económicas y políticas del imperialismo. En el ámbito económico, las naciones dominan a otras para expandir lo que es su economía, obtener más materia prima para sus industrias, mano de obra barata y para dar salida a sus excedentes de capitales y productos manufacturados. En el ámbito político, los estados tienden a expandirse por ambición de poder, prestigio de seguridad, ventajas diplomáticas respecto a otros estados y tener lo que es un sitial preferencial en la economía mundial de hoy día. En el mundo actual, las superpotencias, como por ejemplo podemos citar a Estados Unidos, Rusia, China, ideológicamente estos países se ven impulsados a expandir sus influencias para a su vez expandir sus valores económicos, políticos, culturales y religiosos. Y a su vez los países, según ellos, se benefician de una supuesta paz, seguridad y prosperidad. ¿Qué es el colonialismo y cuáles son sus objetivos? El colonialismo se trata de un sistema político y económico por el cual un estado extranjero domina y explota a un territorio el cual lo considera como una colonia. El colonialismo es una situación en la que un país rige o domina a otro, por lo que en general el país invadido permanece incapaz de oponerse al invasor en lo social, en lo económico, en lo político y sobre todo en lo militar. Las motivaciones para la colonización pueden ser apropiación de sus tierras y con ella las riquezas minerales y los recursos naturales del país.
Los partidarios del colonialismo, en algunos casos, se justificaron creando una ideología basada en el racismo. Una de sus bases era creer que el colonialismo tenía una misión civilizadora, considerando que los únicos civilizados eran los países grandes y desarrollados. El resto de los demás estados, los demás países, eran incivilizados y salvajes. Esta ideología racista generó en Europa un sentimiento de superioridad respecto a los demás países del mundo. Pero también hubo una dura crítica al imperialismo de los socialistas y de los miembros de los sindicatos obreros. Fueron quienes más lo criticaron en este aspecto. El imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano surgió por la combinación de dos factores. En primer lugar, su espectacular crecimiento económico, especialmente después de terminada la Guerra Civil o la Guerra de Secesión entre los años 1861 y 1865, que convirtió a los Estados Unidos en una gran potencia militar y generó la necesidad de buscar mercados y más materias primas para sus industrias. Pero por otro lado, el proteccionismo europeo, a raíz de la primera gran crisis del capitalismo que se originó en el año 1873, cerró el principal mercado del mundo. Los aranceles impuestos por los países europeos a las importaciones norteamericanas generaron en los Estados Unidos la convicción, el interés de que debían buscar y establecer relaciones económicas con otras partes del mundo con el objetivo de asegurar sus mercados, lo que equivalía a emprender una nueva política expansiva. En segundo lugar, la política exterior norteamericana se convirtió en una competición de forma encarnizada con otras naciones. En primer plano podemos citar a España, con la cual tuvo que batallar para poder sobrevivir y prosperar en sus primeros años. En los núcleos de poder norteamericano triunfó la idea de que el continente americano era un espacio natural para la expansión de los Estados Unidos, donde podían y debían intervenir para poder defender sus intereses ante cualquier otra nación europea. Esta idea ya había sido establecida anteriormente en la conocida doctrina Monroe, formulada por la administración del presidente Monroe, en el contexto de los procesos de independencia de las naciones de América Latina. Esta doctrina Monroe sentó los principios de la política exterior norteamericana durante todo el siglo XIX y en realidad también durante el siglo XX, al menos en lo que se refiere al continente americano. Establecía el total rechazo de cualquier intervención militar europea en América, como también contra toda intervención americana en territorio europeo. Cuestión que está en el origen de la política de aislamiento norteamericana que tiene lugar hasta la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos emprendieron una política imperialista orientada prioritariamente hacia el área del Caribe y Centroamérica, pero sin olvidar el sur del continente americano. También comenzaron a poner su punto de mira en el Pacífico con el objetivo de situar algunos enclaves donde pudieran colocar sus bases navales para proteger así sus rutas comerciales con Asia. En esta época también se procedió a la conquista de las islas Hawái para controlar el estrecho de Bering, que es el paso entre América y Asia. Se adquirió Alaska a Rusia en el año 1867. La guerra de 1898
contra España supuso un hito fundamental en la historia del imperialismo de los Estados Unidos al ejercer una verdadera tutela sobre Cuba y Filipinas durante mucho tiempo e incorporando a Puerto Rico a la Unión como Estado libre asociado. Los norteamericanos no pretendieron la conquista ni colonización de muchos territorios, con algunas excepciones, tal como lo hicieron con el imperialismo europeo y japonés. Siempre prefirieron la injerencia en los asuntos internos y la sumisión económica de los países a sus intereses y a sus compañías comerciales. El presidente Theodore Roosevelt fue un gran impulsor de esta política. Roosevelt justificaba las intervenciones militares en Centroamérica y el Caribe en función de la inestabilidad política de algunos países, unido a que algunos de estos no cumplían con sus obligaciones financieras o confiscaban los bienes extranjeros, especialmente de norteamericanos. Así pues, los Estados Unidos se convirtieron en el gendarme de esta región del mundo. Los objetivos que perseguían con sus intervenciones eran los siguientes: el ordenamiento y el control de la finanza de los países ocupados, la protección de los bienes, intereses y personal norteamericano, y la instauración y el sostenimiento de regímenes afines a los intereses de los Estados Unidos. La historia de la ocupación e intervenciones militares directas es larga, tales como ocurrió en Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, Haití y República Dominicana. No podemos terminar este tema sin analizar tres conceptos claves, como lo son la injerencia, la diplomacia y la hegemonía, que constituyen tres conceptos esenciales en este tema. La injerencia, en términos comerciales, sociales y políticos, es la acción que se realiza cuando alguien, sea una entidad, una persona o un grupo de personas, se intrometen en alguna cuestión ajena. Dicha intromisión, por lo tanto, en muchas ocasiones se realiza sin la autorización de quien tiene la cuestión a cargo. Es común verlo en el plano político internacional hoy día, cuando una nación, grupo de naciones o organizaciones políticas, bajo el pretexto de cuidar a los habitantes de la otra, la invaden militarmente. Tal es el ejemplo, como lo fueron las intervenciones militares de Estados Unidos en República Dominicana en los años 1916 y 1965. Por otra parte, tenemos el concepto de hegemonía. Se denomina hegemonía a la supremacía de una entidad sobre otras de igual tipo. Es decir, una nación o bloque de naciones, gracias a su mayor potencial económico, militar o político, impone sobre otras naciones su ideología, aunque éstas no la deseen. A eso se le denomina hegemonía. Por lo tanto, la hegemonía mundial se entiende que es el dominio del mundo por parte de una sola nación o de un grupo de naciones. Y por último tenemos la diplomacia. La diplomacia es una profesión cuyo objetivo es representar y velar por los intereses de un Estado o nación en relación con otro Estado u organismo internacional. Un ejemplo actual de diplomacia en República Dominicana lo constituye el conflicto que hay entre Haití y República Dominicana por la desviación del río fronterizo Masacre. Utilizando el sentido del bien común de este recurso natural, ambos países pueden llegar a un acuerdo favorable y así evitar un posible conflicto bélico. Aquí radica lo que es la importancia que tiene la diplomacia en el buen trato de las naciones. Así que te recuerdo, mi nombre es Ángel Luis Pérez Herrera. Espero que te haya gustado el vídeo
suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video.